El viernes por la mañana, conforme iba camino a predicar en un servicio de Viernes Santo en Whittier, encendí las noticias y había un programa nacional de noticias especial con un locutor que estaba ahí. Dijo que era un día muy especial, un día en el que cierto hombre fue ejecutado por crímenes que él no cometió, aunque inocente fue sentenciado a la muerte, y procedió a hablar acerca de la inspiración de un hombre que fue fiel a lo que creyó, un hombre que murió por lo que creía, un hombre que fue tratado mal, de manera injusta, no amable, ejecutado de manera injusta, y qué ejemplo era en su virtud y cómo él debía inspirarnos a todos nosotros. Y simplemente me recordó, por bien intencionado que fuera, que la mayor parte del mundo está consciente de la historia de la muerte de Jesucristo, pero tiene muy poco entendimiento acerca de su significado real. Es evidente que en esta época anualmente la gente está consciente de la historia de la crucifixión, está consciente del relato de la crucifixión, sea o no que crean que es historia o mito. Básicamente y de manera general la gente está consciente de cuál es la historia, pero mucho menos consciente de lo que significa. ¿Qué significa la muerte de Cristo? ¿Qué significa la resurrección de Cristo? Digo, si como la historia nos dice, unos 30,000 judíos fueron crucificados por los romanos alrededor del tiempo de Cristo, entonces, ¿por qué recordamos solo a uno de ellos? ¿Por qué ni siquiera tenemos un nombre de los otros 30,000 para acordarnos de ellos? Inclusive 2 ladrones muriendo uno a cada lado de Cristo, hasta el día de hoy, no son nombrados. Seguramente hubieron otros que murieron porque creyeron en algo, porque estaba la virtud del compromiso, porque hubo una convicción sin concesiones por aquello que promovían. Seguro que otros fueron ejemplos de amor y de virtud y honestidad e integridad. ¿Por qué entonces la historia solo celebra la muerte de Jesucristo? ¿En qué sentido es significativo? ¿En dónde encontramos el significado de la cruz? ¿Lo encontramos en las reflexiones de los filósofos? ¿Lo encontramos al escuchar a los analistas contemporáneos? ¿En dónde encontramos el significado de la cruz, de la crucifixión, de la muerte de Cristo? Bueno, la respuesta a eso, claro, está en la palabra de Dios, en las Escrituras. Podríamos remontarnos al primer libro de la Biblia, Génesis, y en el capítulo 3, versículo 15, encontraremos la promesa de que vendría uno llamado la simiente de la mujer. Ahora, toda persona sabe que una mujer no tiene un nacimiento, un hombre sí. Y aquí se está hablando del nacimiento virginal. Y ese que nacería de la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente, aunque él mismo sería herido en el calcañar. Y ahí vemos que Cristo, mientras que fue herido en la cruz, estaba hiriendo de manera fatal a aquel que lo hiere. Y podríamos aprender más acerca del significado de la cruz si fuéramos aún más adelante en el libro de Génesis y llegáramos a la historia de Abraham e Isaac. Abraham, llamado por Dios a ofrecer a su hijo en el altar como sacrificio a Dios, encuentra que Dios provee una alternativa, un carnero que estaba atrapado en un zarzal. Y aquí aprendemos que debe haber un sustituto para el que debe morir. Y aprendemos más acerca de la cruz. Llegamos a Moisés y a toda la complejidad de la ley mosaica y a todas las ceremonias y sacrificios que delinean la necesidad de que la sangre sea derramada en sacrificio para expiar el pecado. Y aprendemos más acerca de la cruz. Llegamos al Salmo 22 y tenemos todos los detalles de la cruz. Y llegamos a Isaías 53 y la teología de la cruz es explicada. Y Zacarías capítulo 12 nos habla del que fue traspasado en la cruz. Y después podremos ir al Nuevo Testamento y podremos leer las palabras de Pablo que nos habla de que en la cruz Cristo fue hecho maldición por nosotros, quien nos habla de que Él llevó nuestro pecado. Podremos leer las palabras de Pedro que dice que Él fue el justo que llevó los pecados de aquellos que eran injustos. Podremos ir al libro de Apocalipsis y escuchar las palabras del apóstol Juan, conforme nos habla que Él fue un cordero inmolado desde la fundación del mundo. Podríamos leer ese gran tratado acerca del significado de la cruz llamado la Epístola a los Hebreos, en el cual encontramos que Cristo es ofrecido una vez por todas por los pecados del mundo. Si queremos conocer el significado de la cruz, podemos ir de principio a fin en las Sagradas Escrituras y nos será explicado de manera muy clara. No obstante, creo que una de las descripciones más maravillosas, emocionantes, monumentales del significado de la cruz con frecuencia es pasada por alto. Y es el que es dado en el texto que quiero que veamos en esta mañana. Y es el texto mismo
al que llegamos en nuestro estudio de Mateo, capítulo 27, versículo 45. Mateo, capítulo 27, versículo 45 al 53, creo yo, delinea de una manera sorprendente, de una manera milagrosa, el significado de la cruz. No necesitamos ir a Génesis, aunque podríamos. No necesitamos ir al sistema sacrificial. No necesitamos ir al Salmo 22. No necesitamos inclusive ir al Salmo 69, el cual nos da más detalles. No necesitamos ir a Isaías 53. No necesitamos ir a Zacarías 12 o a las epístolas de Pablo, Pedro, Juan. No necesitamos ir ahí, porque lo encontramos aquí en este texto mismo, creo yo, un testimonio sin paralelos acerca del significado de la cruz, y es inherente en el suceso mismo de la cruz misma. De hecho, junto con la muerte de Jesucristo en esta porción de las Escrituras en particular, hay 6 milagros. 6 milagros que ocurren simultáneamente con la muerte de Cristo, los cuales se convierten en el comentario propio de Dios Padre acerca del significado de la cruz. Este es el testimonio mismo de Dios acerca de lo que la muerte de Cristo significa. Todo está aquí. Y francamente, usted podría leerlo una y otra vez y no verlo si no se detuviera para contemplar a profundidad su verdad. El significado de la cruz no se delinea en ningún otro lugar de una manera más clara que aquí en el acontecimiento mismo descrito por Mateo en estos pocos versículos, conforme Mateo nos da el comentario mismo de Dios acerca del significado de la muerte de su Hijo. Veamos estos 6 milagros y oigamos lo que Dios dice acerca del significado de la cruz a través de estos milagros. Al primero lo llamaremos oscuridad sobrenatural. Oscuridad sobrenatural. Observe el versículo 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Lucas capítulo 2, versículos 9 al 11 nos dicen que cuando Cristo nació hubo una gran luz en el cielo. El profeta dijo que cuando Jesús viniera, Él sería una luz a los gentiles. Él mismo dijo en Juan 8, yo soy la luz del mundo. El que me sigue a mí no andará en tinieblas. Jesús dijo, vengan a la luz mientras que es luz y mientras que puedan venir. En asociación con Cristo en su nacimiento y en su vida y ministerio hay luz, pero en su muerte hay oscuridad. Oscuridad, desde la sexta hora. Estas son las 12 del mediodía hasta la novena hora. Estas son las 3 de la tarde. El tiempo del día cuando el sol está en su cenit. Ahora Marcos 15:25 nos dicen que Jesús fue crucificado en la tercera hora, lo cual serían las 9 de la mañana. Entonces ya ha estado en la cruz por 3 horas, ya para este momento. 3 horas de luz diurna desde las 9 de la mañana a las 12 del mediodía, durante las cuales Él soportó la burla y la reprensión y la burla cínica, sarcástica de los que pasaban por ahí, los líderes judíos y los soldados romanos. 3 horas a plena luz del día al estar expuesto y en desnudez y en tortura y muriendo. Y durante esas primeras 3 horas, de las 9 de la mañana a las 12 del mediodía, el silencio solo fue roto 3 veces. La primera vez Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, como se registra en Lucas 23:34. Y Él dijo eso a favor de los soldados romanos que lo estaban crucificando. Poco después, Él rompió el silencio de esas primeras 3 horas de nuevo al decirle a un ladrón arrepentido que estaba colgando al lado de Él, de cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y las primeras 3 horas de silencio fueron rotas solo una tercera vez más cuando Él vio a Juan y a María su madre, Juan su amado discípulo, estando de pie al pie de la cruz y sabiendo que ellos se perderían cuando se fuera. Y entonces Él encomendó el uno al otro y le dijo a Juan, he aquí tu madre, y a María, he ahí tu hijo, he aquí tu hijo. Les dio el uno al otro para cuidar el uno del otro. Pero fuera de eso, las 3 horas de las 9 de la mañana a las 12 del mediodía no fueron quebrantados por ninguna palabra de Cristo en la cruz. Pero ahora, las siguientes 3 horas comienzan, y de manera instantánea se vuelve oscuro sobre toda la tierra. La palabra tierra es G. Podría significar tierra. Es la palabra que también se traduce tierra. No sabemos si la oscuridad envolvió solo a la tierra de Israel, solo a la ciudad de Jerusalén y los lugares aledaños, o si la mitad de la tierra cubierta por luz normalmente fue instantáneamente transformada en noche. Dios pudo haber hecho cualquiera de las dos. Recordamos, ¿no es cierto?, en Éxodo capítulo 10, cuando Dios hizo que solo estuviera oscuro en la tierra de Egipto. Entonces Él pudo haber creado una oscuridad territorial sobrenatural si Él hubiera querido. También recordamos, ¿no es cierto?, en Josué, leyendo la historia maravillosa de Josué en el capítulo 10, en donde la Biblia nos dice que el Señor hizo que el sol se detuviera.
En otras palabras, se detuvo en el cielo en un lugar. La tierra, en términos técnicos, dejó de rotar por un momento en el tiempo, durante un periodo de tiempo, mientras que Dios llevaba a cabo su obra. Y eso debió haber impactado al globo entero. Después recordamos, segundo de Reyes 20, en donde la sombra del sol retrocede y Dios de nuevo hace un milagro con el sol y con la rotación de la tierra, la cual bien pudo haber afectado y probablemente afectó al globo entero. Entonces, si Dios hubiera querido mantener la oscuridad delimitada en un territorio, Él lo pudo haber hecho. Si Él hubiera querido alterar el efecto del sol en la tierra entera, Él pudo haber hecho eso. Realmente no sabemos qué hizo. Hay algunas indicaciones interesantes en literatura extrabíblica que me hacen pensar que fue la parte entera alumbrada de la tierra que se oscureció. Orígenes se refiere a una declaración por un cierto historiador romano que menciona esa oscuridad rara. Tertuliano también escribió a ciertos paganos y en su escritura él menciona esa oscuridad rara y dice, dicha maravilla se relata en sus propios anales y está preservada en sus propios archivos hasta el día de hoy. Y hay un supuesto reporte de Pilato a Tiberio, el gobernador, suponiendo que el emperador está consciente de que en todo el mundo estuvo oscuro de las 12 del mediodía a las 3 en cierto día. Entonces bien pudo haber sido que toda la parte alumbrada de la tierra se oscureció. Realmente no sabemos. La gente ha dicho, bueno, quizás una nube simplemente pasó enfrente del sol, o quizás era un siroco, era un viento oriental que tiende a acumular polvo al punto que hace que el cielo se oscurezca. Creo que no. Porque Lucas dice en el capítulo 23 de su Evangelio, en el versículo 45, de manera simple, el sol se oscureció. Y él usa la palabra ecleipo, de la cual obtenemos la palabra eclipse. La palabra literalmente significa fracasar totalmente. El sol fracasó. Eso es lo que sucedió. Dios sobrenaturalmente apagó el sol. Ahora, si Dios apagó el sol y dejó que la secuencia normal de acontecimientos se llevara a cabo si el sol se apagara, si dejara de brillar, el mundo dejaría de existir en esas 3 horas. Entonces Dios de alguna manera apagó el sol y sustentó al mundo, pero se oscureció. No fue, en términos técnicos, un eclipse científico. No podría haber sido porque la temporada del año en la que la Pascua es celebrada coloca al sol y a la luna en extremos opuestos de la Tierra. Y un eclipse solo puede ocurrir cuando están en el mismo lugar. Entonces, este no es un eclipse científico, simplemente es la palabra en su sentido amplio que el sol falló. El sol se apagó. Se volvió tan oscuro como la medianoche a la mitad del día. ¿Pero cuál es el punto? Bueno, los rabinos solían enseñar, y se registra en el Talmud que ellos enseñaban esto, que si el sol se oscurecía, sería un juicio de Dios en contra del mundo por cometer un gran crimen. Y de hecho, podríamos decir que el mundo había cometido un gran crimen al crucificar a Jesucristo. Otros nos han sugerido que se oscureció porque la naturaleza estaba arrojando un velo sobre los sufrimientos de Cristo. E inclusive otros han sugerido que se oscureció porque este es un acto de empatía o de compasión por parte de Dios para cubrir la desnudez y la deshonra de su Hijo. Y otros nos sugieren que esta es una protesta divina y así siguen. Ahora, ¿cuál es el significado de la oscuridad? ¿Qué es lo que Dios está diciendo acerca de la oscuridad? Nadie, ningún escritor bíblico, nadie, ni en el Nuevo ni en el Antiguo Testamento, comenta acerca de la oscuridad en la cruz de Cristo. Realmente no necesitan comentar, es muy obvio lo que significa. Si usted fuera a investigar en el texto del Antiguo Testamento, encontraría que la oscuridad es usada en las Escrituras como un símbolo de juicio divino. Es usada como un símbolo de juicio divino. En Isaías capítulo 5, conforme Isaías predice el juicio venidero que va a ahogar, por así decirlo, la vida de Israel y a llevarse esas personas a la cautividad, él la describe como oscuridad y tristeza. Oscuridad y tristeza. Y si usted sigue a lo largo de Isaías, llega al capítulo 13 de Isaías, e Isaías ve hacia adelante al juicio final que Dios va a traer en el mundo. Y dice que el día del Señor viene, y las estrellas de los cielos y las constelaciones de los cielos no darán su luz. El sol será oscurecido, la luna no va a hacer que su luz brille, y castigará al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Dios está asociando la oscuridad con el juicio. Inclusive usted llega al Nuevo Testamento, como usted recuerda en Mateo capítulo 24, versículo 29, inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz, las estrellas caerán de los cielos, las potencias de los cielos serán sacudidas o conmovidas, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en los cielos.
oscuridad de juicio. En el pasado, cuando Dios vino en juicio, Él estuvo asociado con la oscuridad. En el futuro, cuando venga en el juicio final, Él está asociado con la oscuridad. En el tiempo de la tribulación, Dios trae al mundo gran oscuridad, de tal manera que hay un clamor por parte de los hombres en el horror de la oscuridad que no es aliviada. Puede ir a Joel capítulo 2, versículos 30 y 31, y ahí encontrará la oscuridad que va de la mano con el juicio. Lo encontrará en Amós capítulo 5, versículos 18 al 20. La encontrará en Sofonías capítulo 1, versículos 14 al 18. A lo largo de las Escrituras usted encuentra el juicio y la oscuridad asociadas. Si la salvación de Dios es vista como luz, entonces el juicio de Dios es visto como oscuridad, oscuridad profunda. Y sea un escritor del Antiguo Testamento o un escritor del Nuevo Testamento, todos ven la oscuridad. De hecho, cuando los ángeles fueron expulsados y atados en 2 de Pedro 2:4, dice que están atados en cadenas de oscuridad. Creo que es claro entonces que lo que vemos aquí es el comentario por parte de Dios que este es un juicio. Esta es la oscuridad que está asociada con el juicio divino. Dios está diciendo, la cruz es un lugar de juicio divino. Es un lugar para el derramamiento de la ira divina. Este no es solo uno entre 30,000 personas muriendo. Este no es solo un mártir bien intencionado. Esto no es solo un hombre amoroso fuera de lo normal. Este es un acto de juicio divino y Dios da testimonio de esto de una manera muy dramática al hacer que se convierta en la medianoche a la mitad del día. Ahora, solo hay una cosa que Dios juzga, eso es todo. Solo una cosa que condena. Solo hay una cosa en contra de la cual Dios derrama su ira y eso es pecado. Entonces, aquí en la cruz tenemos el comentario mismo del Padre que este de hecho es un juicio en contra del pecado. Esto es mucho más grande que tan solo un hombre muriendo por algo en lo que él creía. Este es un juicio divino en contra del pecado, como es certificado por la oscuridad sobrenatural. Hay un segundo milagro que quiero que vean en el versículo 46. Cerca de la hora 9, o alrededor de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz, y la palabra en el griego es gritar, diciendo, Elí, Elí. Esas dos palabras son hebreas. Marcos registra Eloi, Eloi, lo cual es la forma aramea de tratar de hacer que la declaración sea coherente. Pero aparentemente Jesús de hecho dijo Elí, 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 Dios mío, Dios mío. Y ellos habrían sabido a qué se refería con eso. No había duda en sus mentes. Y después cuando él dijo Lama Sabactani, lo cual significa ¿por qué me has desamparado? O ¿por qué me has abandonado? Ellos sabían bien lo que estaba diciendo. El hecho de que él estaba citando el Salmo 22.1 fue aparente para todos ellos. Esos judíos conocían el Salmo 22.1. Lo habían cantado, quizás lo habían recitado, lo habían memorizado, lo habían leído. Ellos sabían lo que estaba diciendo. Dios mío en hebreo, Lama Sabactani, en arameo. Inclusive esos judíos que hablaban predominantemente arameo y conocían muy poco de hebreo, conocían lo que era Elí, porque él, el nombre de Dios, era conocimiento común para todos ellos. Entonces sabían que él estaba diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí está el segundo milagro. Lo llamo el milagro de partida soberana. Es un milagro, como puede ver. Es un milagro invertido, en un sentido. Es un tipo extraño de milagro, pero es un milagro en el sentido de que es un acontecimiento sobrenatural, inexplicable, que va más allá de la capacidad del entendimiento humano, ya que Dios se separa de Dios. Dios el Padre le da la espalda a Dios el Hijo. Es dicho que Martín Lutero se aisló para tratar de entender este misterio y salió más confundido que cuando él comenzó. Entiendo eso. Dios es separado de Dios. Y Jesús, en el clímax de llevar el pecado, al término de las 3 horas de la furia de Dios siendo derramada en su máxima capacidad, clama acerca del hecho de que Él está separado de Dios. ¿Por qué dice eso? ¿Qué es lo que eso nos dice? Bueno, si regresamos a Habacuc capítulo 1 y leemos el versículo 13, dice esto acerca de Dios. Muy limpio eres de ojos para ver el mal y no puedes mirar a la iniquidad. Dios le dio la espalda porque no puede ver ¿qué? El pecado. Ahora, ¿qué nos dice eso acerca de la cruz? Eso nos dice que Jesús se volvió ¿qué? Pecado por nosotros. Ese es el testimonio del Padre. Al darle la espalda a Cristo, Él comenta acerca de lo que está pasando. Si esta fuera la muerte de un mártir amoroso, si esta fuera la muerte de un hombre bueno, de una persona inocente que tenía una buena causa, si este fuera algún tipo de hombre filántropo o algún tipo de acto de gracia o algún tipo de demostración humana benevolente, entonces Dios debió haberlo visto con favor. Pero cuando Dios le dio su espalda, Dios le estaba dando la espalda porque hay una cosa que Dios no puede traer ante su rostro y eso es pecado. Y entonces Cristo estaba llevando nuestro pecado.
No necesitamos ir a las epístolas para descubrir eso. Está aquí. Después de todo, ¿acaso Isaías 53 no dijo que Él sería entregado por nuestras transgresiones? ¿Acaso Romanos 4:25 no dice que fue entregado por nuestras transgresiones? ¿Acaso 1 Corintios 15:3 no dice que murió por nuestros pecados? 1 Pedro 2:24, quien en su propio cuerpo llevó nuestros pecados en el madero. 1 Pedro 3:18, quien se ofreció a sí mismo sufriendo por el pecado, el justo por los injustos. Digo, ¿acaso las Escrituras no nos dicen claramente en 1 Juan 4:10 que Dios envió a su Hijo para que fuera expiación, propiciación por nuestros pecados? ¿Acaso Gálatas 3:13 nos dice que Él fue hecho maldición por nosotros? Y 2 Corintios 5:21, el que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado. Cristo no solo llevó el pecado, Él se volvió pecado. Él fue su personificación. Él llevó los pecados de toda persona que jamás creería en Él a lo largo de la historia. Y de esta manera, Hebreos 2:9 dice que Él gustó la muerte por todos. Por todos. Él gustó la muerte porque Él llevó el pecado de todos los que creerían en Él. Jesús llevó en sí mismo los pecados de todas las épocas. Pero esa es la razón por la que vino. Él dijo eso en Mateo 20:28. No vine para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Y esa es la razón por la que Dios le dio la espalda, porque Dios no puede ver el pecado. Cuando Jesús gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, la respuesta es porque Dios no puede ver el pecado. Ahora dice usted, bueno, ¿qué tipo de separación es esta? Bueno, no es una separación en cuanto a su naturaleza. No dejó de ser Dios, de lo contrario Él habría dejado de existir, porque Él solo puede ser quien es, Él. Él no fue separado de la naturaleza de Dios. Él no fue separado de la Trinidad. Él no fue separado en esencia, naturaleza o sustancia. Él fue separado en términos de comunión íntima. Y la comunión, como un niño que peca de manera severa contra su propio padre, no deja de ser el padre de ese hijo, pero deja de conocer la intimidad de una comunión amorosa, porque el padre no puede tolerar el pecado. Y entonces Dios le da la espalda a Cristo. Ahora, cuando Cristo vino al mundo, hubo cierta separación porque Él no estimó el ser igual a Dios, Filipenses 2, cosa que aferrarse, lo cual significa que cuando Él encarnó, Él hizo a un lado algo de esa igualdad. Entonces hubo algo de separación en su encarnación y Él también oró, Señor, restáurame la gloria que tuve contigo antes de que el mundo comenzara. Juan 17:5, lo cual significa que faltaba algo. Y ahora hay una separación aún más profunda, no solo la separación de la encarnación, sino la separación de la pecaminosidad absoluta. Y el hecho de que Dios le da la espalda a Jesucristo y clama esas palabras que Dios dijo que clamaría en el Salmo 22:1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, indica que esta es una situación de pecado y Dios le está dando la espalda a lo que siempre le da la espalda, y eso es pecado. Ahora, permítame decirle que esto es algo demasiado profundo como para que lo entendamos, pero debemos por lo menos entender la verdad básica. Mientras que Jesús llevó el peso de todo el pecado de todas las personas que creerían en Él, Él nunca se volvió pecador. Y si usted no lo puede ver en ningún otro lugar, lo puede ver aquí en la cruz. Aquí es delineado de una manera más profunda que en cualquier epístola del Nuevo Testamento, y está delineado exactamente aquí. Porque en medio de ser inmerso en todos los pecados de todos los que creerían en Él a lo largo de la historia, Él no tiene deseo hacia ese pecado. Aunque Él literalmente está ahogándose en todo el pecado de todos los que creerían en Él en toda la historia, Él no anhela ese pecado, sino que su anhelo es expresado en estas palabras. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué es lo que Él anhelaba? Dios. Y ahí yace la evidencia de la pureza de su espíritu, una pureza que Él supo que Él mantuvo, porque pronto después de esto, habiendo dicho consumado es, Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, sabiendo de manera plena que Dios lo recibiría, porque mientras que Él llevó el pecado, Él nunca se volvió pecador. Esa es la razón por la que el escritor de Hebreos dice que Él no tiene pecado. Él fue hecho pecado y no pecó, es una paradoja. Pero cuando Él se volvió pecado, Dios tuvo que darle la espalda. Y el segundo milagro es el milagro de que Dios le dio la espalda a Cristo, una ocurrencia sobrenatural en la cual Dios le dio la espalda al Hijo, el milagro de partida soberana. ¿Y qué nos dice eso a nosotros? Dice que Cristo se volvió pecado. ¿Cuál es el significado entonces de la cruz? Está aquí, y en primer lugar es un acto de juicio. ¿Qué es lo que Dios juzga? Él juzga el pecado. ¿En dónde estaba el pecado que Él estaba juzgando? Estaba en Cristo. Ahí está el significado de la cruz. Y la gente se burló. Versículo 47. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, ¿a Elías llama este? Ellos sabían que Él no dijo Elías.
Ellos sabían que dijo Elí, Elí. Ellos sabían eso. Ellos sabían que él estaba diciendo Dios mío, Dios mío. Ellos conocían el Salmo 22. Pero esto fue parte de una broma. Esta era una broma para ellos. Aquí está de nuevo la burla. Como puede ver, el profeta Malaquías había dicho que antes de que el Mesías venga para establecer su reino, Elías vendrá primero. Y entonces están diciendo, bueno, este pobre Mesías todavía está pensando que él va a establecer su reino. Quizás está llamándole Elías para que venga y lo anuncie como Mesías y proclame su reino y lo ayude a que empiece, jaja. Una burla cruel, cínica, sarcástica. O él está hablándole a Elías. En este punto, los otros escritores de los evangelios nos dicen que Jesús dijo, tengo sed, ya que la sed era parte de la tortura de la crucifixión. Y fue la cuarta vez en la que el silencio del Calvario fue roto por el Salvador. Y el versículo 48 lo retoma y dice, y al instante o inmediatamente, corriendo uno de ellos, probablemente un soldado romano, tomó una esponja. Los otros escritores nos dicen que la colocó en una caña, la cual sería de varios centímetros de largo, más de 20 centímetros de largo. Eso nos dice que la cruz estaba muy cerca del suelo. Y la levantó hasta sus labios para que pudiera humedecer sus labios y poder calmar su sed un poco. La palabra, en una versión para lo que le dieron, es vinagre. La palabra griega en sí es oxos. Es un vino barato, agrio, que estaba muy diluido con agua porque era una bebida muy común del diario para los trabajadores y los soldados. Era una bebida que calmaba la sed con una gran cantidad de agua y un contenido muy bajo de alcohol y vino agrio. Entonces le dieron esto a Jesús para calmar su sed. Dice usted, ¿fue ese un acto de misericordia? O supongo que misericordia momentánea. Pero entre más misericordia mostraba usted en los momentos, más prolongaba la tortura definitiva. Pero la idea es que por lo menos alguien le vino a dar eso. Y la multitud vio esto como otra parte de la broma, en el versículo 49, y entonces dijeron, pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Esa era su idea. Y continuaron con su burla maligna lo más que pudieron, hasta el final, hasta que finalmente murió. Se burlaron de él con este tipo de palabras. Entonces no entendieron lo que estaba pasando. ¿Puede imaginarse que estaban haciendo esto en esta oscuridad densa? Me parece que se habrían detenido a pensar acerca de lo que estaba pasando. Me parece que podrían haber recordado las palabras de Isaías acerca de la oscuridad y el juicio. Me parece que podrían haber recordado algunos de los otros profetas que asociaron la oscuridad con el juicio. Inclusive pudieron haber pensado que lo que Joel predijo en el capítulo 2 estaba pasando cuando el sol se apagó, como Joel predijo que sucedería en ese gran día cuando el Señor vendría. Digo, pudieron por lo menos haber pensado que quizás el juicio estaba llevándose a cabo. Y cuando lo oyeron clamando, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, también pudieron haber entendido que Él estaba llevando su pecado, si hubieran entendido lo que se había prometido y lo que se demandaba por el pecado. ¿Entendieron poco de esto? Ignoraron la oscuridad y se burlaron de las palabras de Jesús. Ahora aprendemos acerca de Dios en la cruz. Aprendemos que Dios es un Dios que va a mostrar ira contra el pecado. Y Dios es un Dios que es demasiado santo como para ver al pecador. Esos primeros dos milagros son muy instructivos. Pero hay un tercero, observe este en el versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, y la palabra ya es gritar de nuevo muy fuerte, entregó el Espíritu. Ahora el silencio ha sido roto 5 veces por Jesús. Las primeras 3 en las primeras horas. Después, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Después, tengo sed. Y ahora finalmente, apenas antes de que muera, apenas antes de que Él exhale por última vez, Él clama a gran voz una vez más. Él todavía está lo suficientemente fuerte como para hacerlo. Es tan importante que todos estos gritos de Jesús en las últimas 3 horas de la vida fueran con una voz fuerte, excepto por la afirmación de tengo sed. No dice que fue a gran voz. Pero estos gritos fuertes demuestran que Él todavía tenía fortaleza física. Él todavía tenía suficiente fuerza como para gritar. Él no se está desvaneciendo lentamente. Él no está dejando que en cierta manera su vida se vaya. Él todavía tiene la suficiente fuerza como para gritar a gran voz, con voz fuerte. Él todavía no ha llegado al punto del agotamiento extremo. Él quiere que eso quede claro. Y la razón por la que Él grita como Él lo hace es para demostrar que Él todavía tiene los recursos para permanecer vivo. En Juan 19:30 Él nos dice lo que gritó. Él gritó, consumado es. Y habiendo dicho eso, de acuerdo con Lucas capítulo 23, versículo 46, Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él dijo ambas afirmaciones a gran voz. ¿Por qué? Y después entregó el espíritu. Esa es una frase única
y va a responder a nuestra pregunta. En otros 15 lugares en las Escrituras, cuando habla de que alguien entregue el Espíritu, siempre es una palabra hebrea o una palabra griega que es usada, excepto en el caso de la muerte de Jesús, como se describe por parte de Mateo y Juan, y en su descripción. En ambas ocasiones son dos palabras, y las dos palabras dan la idea no solo de morir o llegar al punto en el que exhalas por última vez al morir, sino la idea de entregar algo o enviar algo o dar algo. En otras palabras, es un acto de la voluntad. Es un acto volitivo. Él literalmente envió a su espíritu, despidió a su espíritu como un acto de su propia voluntad. Fue un acto voluntario. Y aquí está el tercer gran milagro de la cruz. Es este. La vida de Jesús no le fue quitada. Él la entregó voluntariamente. Y eso nos es demostrado por el hecho de que Él murió tan pronto, cuando las víctimas normalmente permanecían vivas durante días en la cruz. De hecho, de acuerdo con Marcos 15, versículos 44 y 45, cuando la palabra le fue dada a Pilato de que Jesús estaba muerto, él no lo podía creer y envió a alguien a que revisara porque era tan anormal que alguien muriera tan pronto. Y la razón por la que las Escrituras dicen que él clamó a gran voz o gritó es para demostrarnos que inclusive en el momento en el que él entregó su vida, él tenía la fortaleza para vivir si hubiera querido vivir. Jesús no solo tuvo el poder de retomar su vida de la tumba, Él tuvo el poder para entregar su vida cuando Él quiso. Y ningún hombre tiene ese poder, así como no tiene el poder de resucitarse a sí mismo. Usted puede matarse a sí mismo, pero usted le ha entregado su poder a la bala. Usted puede ingerir veneno, pero usted le ha dado poder al veneno. Usted puede aventarse de un puente, pero usted le ha entregado el poder a la caída y al concreto en el que cae. Ningún hombre puede, de su propia voluntad, en un momento del tiempo, determinar su propia muerte, así como no puede determinar su propia resurrección. Pero Jesús lo hizo porque Él tiene poder sobre la muerte y poder sobre la vida. Y Él, queridos amigos, está haciendo una afirmación aquí acerca del hecho de que nadie le estaba quitando su vida. Él le estaba entregando. Él le estaba entregando. En Juan capítulo 10 le recuerdo de algunas palabras muy importantes. Juan 10, versículo 10, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 15, yo